Buenas tardes. El día de hoy vamos a desarrollar un tema bastante interesante y bastante importante dentro de este ámbito de la coyuntura, ¿no?, que estamos atravesando todos. Mi nombre es Patricia Alejandría y vamos a iniciar. Bien. El tema del liderazgo, ¿no?, en el ámbito organizacional es un tema pues importante, ¿no? No solamente en el tema organizacional, lo hemos visto durante todos estos días, ¿no? Líderes que no nos representan, ¿no? Y lo mismo pasa también en las organizaciones. Los líderes no crean seguidores, crean más líderes, ¿no? Em, Hemos estado atravesando por una semana bastante difícil, justamente por esto, ¿no? Por este tema, porque tenemos líderes que no nos representan, ¿no? Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, el ejemplo muy claro, ¿no?, de Nelson Mandela, un líder a nivel mundial, ¿no? Y vamos a leer un poco de lo que él nos decía, ¿no?, para entender finalmente lo que es también el liderazgo, ¿no? Mi ideal más querido es el de una sociedad libre y democrática en la que todos podamos vivir en armonía y con iguales posibilidades. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. No son los reyes y los generales los que hacen historia, sino las masas del pueblo. Esto lo hemos visto graficado, ¿no? Graficado en nuestro día a día, ¿no?, en esta última semana. En realidad, el líder, tal como decía al inicio eh, de la exposición, quiere que su equipo trabaje de su lado, no a su detrás, ¿no? No como cola, sino como brazo. Entonces, Nelson Mandela, ¿no?, fue un líder muy reconocido a nivel mundial. El fallecimiento de Mandela fue un golpe muy duro para millones de personas, ¿no? Era un activista. Obviamente no era una persona perfecta, pero tenía una gran empatía y afrontó muchos fracasos, ¿no? Dicen quienes lo conocieron que la paciencia fue una de sus mayores virtudes y mostraba una visión a largo plazo, ¿no? Hay puntos importantes dentro del ámbito de liderazgo, ¿no? Al mover masas, ¿no?, quiere decir que estamos hablando de una persona que en su mayor parte era pues íntegra, ¿no? Cosa que lamentablemente no vemos hoy en día, ¿no? Entonces, vamos a empezar a analizar un poco más en qué consiste el liderazgo, porque si hay personas que pueden mover este nivel de masas, ¿no?, quiere decir que muy bien podrían representar el liderazgo dentro de una organización. Dicen, ¿no?, los periodistas, los que analizaron pues el tránsito, ¿no?, de Mandela, ¿no?, durante el liderazgo que tuvo en su país, que era una persona muy empática, ¿no? Tenía empatía para conectar, cosa que por supuesto hoy en día no vemos, ¿no?, en los líderes, o lo vemos en menor proporción, ¿no? Un líder no intimida, sino que más bien acoge, ¿no? Y eso fue lo que hizo Mandela en su gobierno, ¿no? Tenía, dicen los estudios, ¿no?, y las crónicas que hablaban de él como líder, una inmensa paciencia, ¿no? La precipitación y las miras cortoplacistas suelen ser malas consejeras, como lo hemos visto durante este tiempo, posiblemente en tomar decisiones apresuradas. El liderazgo va de la mano con la toma de decisiones. Y el tomar decisiones apresuradas, ¿no?, cortoplacistas, justamente desembocan en crisis como la que estamos viviendo, ¿no? Sobre todo dicen que él tenía mucha paciencia en temas adversos, ¿no? Mandela se rebeló contra la tiranía, soportando años de encierro, pero con paciencia, ¿no? 27 años después, cuando a él lo liberaron, dio un paso muy importante. Tuvo que esperar 5 años más para que él fuera, pues, este líder, ¿no? Pero dio un paso muy importante, ¿no?, al ganar justamente las elecciones, ¿no?, cuando se convirtió, pues, en líder de muchas razas. También indican de que tenía la capacidad de perdonar, ¿no? Cuando salió elegido presidente de la nación, justamente aquellos que le hicieron daño, también pasaron a trabajar con él. Dice que él tenía esa capacidad, ¿no? Mandato con caducidad.
él tenía muy en cuenta que era pues elegido para el periodo en que lo habían elegido y no pensaba en perpetuarse, ¿no? En el poder, ¿no? Entonces, un líder tiene que saber cuándo irse, ¿no? Seguramente para poder hacerlo por la puerta grande. Y ese es el grave error que hoy tenemos en los líderes, ¿no? Se perpetúan, siguen de repente con ideas que no son adecuadas y quieren seguir imponiéndolas, ¿no? En una sociedad que claramente ya no es la cabeza gacha que antes era, ¿no? Aprender de los errores, ¿no? La vida de Mandela estuvo plagada de fracasos y de errores, sobre todo a nivel personal. Sin embargo, él aprendía de ellos. Vemos, lamentablemente, cómo hoy en día tenemos líderes, ¿no? Bueno, entre comillas, líderes que hacen o toman decisiones equivocadas y siguen repitiéndolas día a día y no es, las decisiones que toman no son en beneficio del pueblo, ¿no? Entonces vemos claramente que habían puntos, factores importantes justamente para que Mandela se haga el líder que se hizo, ¿no? Era muy cauteloso y muy generoso. Anteriormente en las organizaciones se establecía el hecho de dar órdenes, ¿no? A la gente. Sin embargo, los líderes hoy día han aprendido que se debe trabajar de la mano con la gente. No basta con dar órdenes, no basta con dar un grito, ¿no? Sino más bien hago mías tus opiniones, hago mías, ¿no? Y de la empresa, obviamente, tus ideas, genero nuevas oportunidades, ¿no? Era una persona muy visionaria, ¿no? Era una persona que pensaba en unir en vez de desunir, ¿no? Cosa que lamentablemente hoy no vemos, ¿no? Se dice también que era un seductor nato. Todos lo conocían, los que lo conocían caían rendidos a sus encantos, ¿no? Incluso dice que tenía ese nivel de empatía tan amplio que saludaba de la misma manera a un rey que a una persona del pueblo. Y eso es lo que nuestro país hubiese esperado de los gobernantes, ¿no? Tenía también la habilidad para poder negociar, ¿no? El deseo de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes es algo que lo distingue como líder justamente, ¿no? Él aceptaba sus fallos, pero también indicaba de que él como líder no necesariamente era un protagonista solo, sino que con él había un equipo de trabajo, ¿no? Era un ejemplo y constancia. Los que lo conocieron decían de que era un hombre íntegro, ¿no? Y que claramente lo largo de su vida no se desvió del camino en que él tenía marcado para sí mismo, ¿no? Era una persona generosa, dicen los que lo conocían. Su integridad se mantuvo intacta, ¿no? Durante el ejercicio de su función de líder. Entonces vemos cómo hoy en día hay bastante que aprender de esos líderes antiguos, pero líderes que representaban masas, que eran líderes natos, ¿no? Martin Luther King, ¿no? Las lecciones de este líder que transformó América siguen aún vigentes. Entre sus principales, pues, transformaciones, ¿no? O compromisos que asumía con la sociedad, era justamente demostrar un compromiso total hacia una causa, ¿no? Que era esencial para él. Los sacrificios que supone tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Claramente indicaban de que los fracasos no necesariamente son eso, sino que son la base para iniciar algo mejor. La segunda lección, ¿no? de Martin Luther King estaba relacionada con innovar, romper las creencias, ¿no? establecidas como base para lograr un cambio. Muchas veces implica tomar medidas que claramente eh, indicaban reorganizar ciertas actividades, ¿no? Ciertas ideas, pero que iban a tener un beneficio común, ¿no? La comunicación fue la tercera de sus virtudes y tenía un sueño, ¿no? Que justamente todos tengamos la misma oportunidad. Bien, la primera responsabilidad de un líder es definir justamente aquella realidad.
No podemos liderar sobre lo que creemos, sino sobre lo que se debe de liderar, sobre nuestra realidad, ¿no? Es terrible cuando uno lidera, entre comillas, solo, ¿no? Necesitamos el apoyo de los demás. Los líderes organizacionales que se encargan de definir y promover la cultura organizacional reciben una enorme responsabilidad sobre su figura institucional. Hoy en día son altamente valorados aquellos que demuestran un liderazgo congruente entre la filosofía organizacional y su desempeño personal. Esta situación los mantiene expuestos constantemente ante sus colaboradores, ¿no? Quienes esperan de ellos un alto nivel de sensatez en su proceder cotidiano. Yo no puedo decir estoy trabajando en beneficio de mi población, de mi pueblo, de mis colaboradores, cuando mis acciones reflejan otra cosa. Entonces, ¿qué espera la población de un líder? Que sea empático, que se ponga en sus zapatos, que le den los beneficios que por ley, por ejemplo, les corresponden. El estilo de liderazgo basado en alta confianza requiere que quienes asumen justamente un rol de líder formal demuestren un óptimo nivel de efectividad en el aseguramiento de la credibilidad, el respeto, la imparcialidad, el orgullo y el compañerismo de nuestros equipos de trabajo. ¿Cómo yo puedo pedirle a mis colaboradores o puedo ejercer un liderazgo pidiendo a mis colaboradores respeto si yo, el líder o el jefe o el directivo de alguna organización, no respeto a mis colaboradores? Entonces, ¿cómo pido que se respeten entre pares, por ejemplo? ¿No? Ser un líder modelo, indica John Baldoni, ¿no?, que es un precursor del tema de liderazgo, precisa: todos los ojos están en el líder, pero no están mirando sus labios, están mirando sus pies. Es decir, los líderes no son juzgados por lo que dicen, sino por lo que hacen. El ejemplo es fundamental para conseguir que la gente crea en quién eres y lo que representas. Lo hemos visto. Por un lado, un líder puede decir una cosa y por el otro lado hacer otra, lo cual claramente desmiente lo que está diciendo, ¿no? Entonces decía John Baldoni, ¿no?, que justamente los ojos puestos en un líder no están en los labios, sino en sus pies. Mejor dicho, los colaboradores siguen un ejemplo y se basan en lo que el líder hace, ¿no? Actuar con el buen ejemplo no es el único factor que detona la confianza en las personas. También la cercanía de los líderes con sus colaboradores se convierte en un factor clave. ¿Cómo yo pienso trabajar en equipo si no me acerco a mi equipo? Si no tomo en cuenta sus ideas, si no me interesan sus opiniones, ¿cómo llego a ser un buen líder? No se puede. Es por ello que el agradecimiento, la celebración, el cuidado, la escucha y compartir con la gente son 5 elementos que forman parte de las 9 áreas claves para promover un ambiente de confianza. Hay puntos muy importantes, ¿no?, muy claves. La visión de estos líderes está enfocada en la búsqueda del logro de objetivos del negocio. Han comprendido que para lograrlo requieren de personas talentosas que den lo mejor de sí mismas y trabajen de manera unida en un sentido de familia. Todos tenemos una responsabilidad, probablemente el líder la tenga mucho más, pero justamente el valor agregado está en rodearse de gente y de personas que sumen y que lo lleven a lograr un objetivo. El objetivo no es netamente empresarial, el objetivo es en beneficio de todos, incluidos los colaboradores. Hoy se habla de un beneficio de sostenibilidad, de un beneficio para la comunidad, para el ecosistema también, para el clima, ¿no? Para, como es el caso de las mineras, por ejemplo, ¿no? Nuestras leyes exigen, la población exige que así como extraen nuestros productos, nuestros materiales, ¿no?, nuestros minerales, perdón, también sean responsables, ¿no?, con la población. Entonces, el liderazgo, ¿no?, que va obviamente de la mano con la toma de decisiones, nos habla pues de que los líderes hoy en día son visionarios, ¿no?, son responsables,
Deben ser grandes comunicadores, ¿no? Capacidad de establecer los objetivos, perder el miedo, tolerar errores. Hay muchas personas, muchos líderes que no toleran los errores. Errar no es un pecado en una organización. Sin embargo, volver a incurrir en el mismo error sí lo es, ¿no? Porque la idea es aprender de los errores y saber traducir estos errores o estas crisis en oportunidades, ¿no? Tenemos también las habilidades sociales, hoy en día muy requeridas, ¿no? Eh, Incluso mucho más que las técnicas. Y el carisma, lógicamente, ¿no? El continuo ejercicio de tomar decisiones desarrolla y perfecciona en el líder tres dimensiones. Hemos dicho que el líder va de la mano necesariamente con la toma de decisiones, ¿no? Ahora, ¿de qué depende la toma de decisiones? Del tipo de liderazgo que yo ejerza. Si soy un líder democrático, obviamente dentro de la toma de decisiones se establecerá que yo haga un consenso, que yo negocie, ¿no? Que tome en cuenta las opiniones de la gente, que de repente apueste por nuevas estrategias. Pero si yo, por ejemplo, soy un líder autoritario, ¿no? Dictador, probablemente pues la única razón que se imponga sea la mía, ¿no? Entonces se establece aquí que justamente hay tres dimensiones para poder perfeccionar la toma de decisiones en un líder. ¿Cómo es el que sea un estratega? Que sea un ejecutivo dentro de las habilidades blandas y que sea realmente un líder. Y eso lo determinan las virtudes morales. ¿Cómo yo puedo ser un verdadero líder si no tengo virtudes? Si no hablo con transparencia. Lo vemos día a día en el Congreso, nadie les cree, ¿no? Y supuestamente nos representan. Entonces, ¿cómo yo puedo creerle a alguien que constantemente miente? Lo vemos en partidos políticos, ¿no? Que dicen que van a hacer una cosa y salen con otra. Entonces es muy complejo querer separar, ¿no? El liderazgo de la toma de decisiones. Hoy en día el ámbito organizacional toma un rol muy importante porque las organizaciones constan justamente de mucho recurso humano. Entonces, hemos llegado a un punto en el que el buen liderazgo va a dar buenos resultados. Bien, dentro de los puntos importantes, ¿no? Es que el líder hoy en día sabe que el equipo de trabajo que tiene es el espejo de sí mismo. Si el líder busca un buen clima laboral, tendrá un equipo con un buen clima laboral. Si el líder busca competencia sana entre sus colaboradores, por ejemplo, en la generación de nuevas ideas, probablemente el resultado sean nuevos proyectos, buenos proyectos. Pero si el líder trata de imponerse y cohíbe a sus colaboradores, no va a obtener nada más que su propia palabra y su propio pensamiento. Los logros de tu equipo son grandes. Premiar es importante. El líder tiene que darse cuenta, tiene que saber, y a estas alturas creo que ya muchas empresas y muchos líderes lo saben, los logros se dan a nivel de equipo. Es terrible cuando hay un logro a nivel de área y solamente premian al que represente el área, cuando en realidad un proyecto se saca en consenso, se saca con el trabajo de todas las personas que trabajan ahí dentro. Lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar. Es importante determinar hasta dónde yo puedo hacer y qué cosa no puedo hacer. Lo vamos a ver más adelante. Enfoque en lo que no puedo controlar. Hay cosas que salen de las manos, pero dentro de lo que no puedo controlar porque salen de las manos, tengo que establecer estrategias que sigan siendo beneficio para toda mi organización y para toda mi empresa. El líder que solamente piensa en beneficio propio, ¿no? En seguir de repente explotando a los colaboradores mientras que ellos se enriquecen, probablemente sean gente
obviamente sin moral, sin virtudes, que a la larga les pasa factura, porque profesionales y colaboradores de alto rendimiento y de alto potencial no van a permitir por mucho tiempo ese trato. Entonces, solos prácticamente ahuyentan, ¿no?, a un talento que vale la pena. Y es momento también hoy en día, ¿no?, de valorar nuestro propio trabajo, ¿no? Hemos estado por mucho tiempo acostumbrados a agachar la cabeza, a que nos mandoneen, a aceptar sueldos ínfimos, ¿no?, solamente porque no nos quedaba de otra. Pero ha llegado el momento también de valorar nuestro propio esfuerzo. Muchas personas, por ejemplo, hoy en día han optado por generar sus propios ingresos. Ya no esperan que alguien los llame de una organización. Entonces, no es tan cierto de que por falta de trabajo de repente uno pueda aceptar todo, ¿no? O que uno pueda aceptar algún abuso. Más bien no, estamos frente a una situación, una nueva situación en la que un profesional bien calificado se da el lujo incluso de elegir dónde trabaja. Pero eso también depende del nivel de educación que uno tenga. Si uno constantemente se está capacitando, se está especializando, lógicamente va a tener más oportunidades. Toda crisis representa un riesgo, pero al mismo tiempo una oportunidad, y este es el caso. Este ha sido el caso de la pandemia, este ha sido el caso de las paralizaciones de labores por la coyuntura política que atravesamos. Bien, lo que puedo controlar. ¿Qué cosa es lo que puedo controlar como líder y teniendo a cargo un equipo de trabajo, ¿no? Mi actitud ante el momento presente, eso lo puedo controlar. Como líder, de repente, tengo que sacar adelante mi equipo, lógicamente, pero ¿cómo soy? Un líder que desmotiva, un líder que no habla claro, un líder que no comunica. Esas cosas yo las puedo manejar porque es propia de mi actitud como persona. Entonces el líder debe saber empujar el carro, pero no lo empuja solo, debe también tener ese poder de convencimiento al equipo de trabajo de que lo ayuden a empujar ese carro, que lo ayuden a sacar adelante ese objetivo. El trabajo por hacer el día de hoy, eso es lo que yo puedo controlar. Lo que está atrás ya pasó. Lo que trajo la pandemia, de repente paralizó labores, no hubo ingresos, ya pasó. Hoy es otro día. Entonces, el trabajo que hay que hacer hoy es distinto al que se tuvo que hacer ayer. El refrendo de mis compromisos y la reafirmación de mis creencias. La persona o el líder o el colaborador incluso que tiene sus virtudes, su moral muy bien establecidas, no acepta, ¿no?, ni chantajes, ni de repente malos tratos, ni aceptaría que dentro de su equipo se den, ¿no? Lo que no puedo controlar, el futuro. No sabemos, estamos bajo una coyuntura bastante difícil desde el ámbito político y también económico. No sabemos qué leyes van a venir, no sabemos quién va a tomar de repente la batuta del país, no sabemos qué intenciones haya. Probablemente no podamos controlar eso, pero nos ha tocado establecernos en una coyuntura e ir avanzando también sobre la marcha. Lo que no implica que seamos unos improvisados, implica que podamos ver el futuro y tener posibilidades, y eso no lo ve el líder solo, eso lo ve con su equipo de trabajo. La nueva normalidad que se nos presentará en el mundo laboral. Creo que ya todos, de alguna u otra manera, hemos aceptado, ¿no?, que ya nada va a ser igual, que van a haber muchos cambios, que probablemente el mundo competitivo se vuelva aún más competitivo, ¿no?, y mucho más difícil. Por eso, y nuevamente, les indico que lo único que nos puede sacar de esta situación es la educación, es la cultura, ¿no?, el que sigamos preparándonos. Y si no encontramos, de repente, nadie nos llama por teléfono en alguna organización, ¿no?, probablemente tengamos que apelar al hecho de formar nuestra propia organización, generar nuestro propio empleo. La afectación que causará la pandemia en todos
los ámbitos, ¿no? Ya es otra realidad, seamos sinceros en ese aspecto. Pero así como hay otra realidad, ¿no? Hay nuevas formas de trabajo, hay empleos, hay organizaciones que se están reinventando. ¿Qué tipo de líder eres? De alguna u otra manera, en algún momento hemos sido líderes de aula, hemos sido líderes en el trabajo, somos líderes en casa, ¿no? De alguna u otra manera, pero ¿qué tipo somos? Tenemos distintos, ¿no? Y es importante hacer mención. ¿Por qué? Porque si en algún momento nos hemos equivocado en la forma de ejercer un liderazgo, es hora de cambiarlo. Es hora de ver igualdad para que podamos salir adelante, ¿no? Porque juntos somos más unidos, ¿no? Y vamos a salir adelante. Tenemos, por ejemplo, el directivo, ¿no? Que nos dice, haz lo que te digo, pero demanda cumplimiento inmediato, supervisa de cerca las acciones de sus colaboradores. Tenemos también el capacitador, que es el que te pide caminar con él, ven conmigo, ¿no? Moviliza a otros hacia una visión, marca objetivos, pero da libertad sobre cómo conseguirlos. No impone, ¿no? Afiliativo, las personas son lo primero, crea armonía y relaciones emocionales, identifica oportunidades para dar feedback positivo y evita el confrontamiento. El democrático, ¿qué opinas tú? Busca el consenso a través de la participación. Mantiene reuniones con su equipo durante los procesos de decisión. De referencia, haz lo que yo hago, si no puedes lo haré yo. Lidera con el ejemplo, se fija estándares de desempeño altos y espera la misma actitud por parte de los demás. Coaching prueba esto, ¿no? Desarrolla a las personas, da prioridad en el feedback y el apoyo y se centra más en el desarrollo de las tareas. Entonces, cada uno de nosotros sabemos qué tipo de líderes somos, ¿no? Bien, la tarea de líder es llevar a la gente desde donde están hasta donde no han estado. El líder también tiene aquella responsabilidad de sacar a las personas de su zona de confort. Queremos profesionales más competitivos, más a la altura de las circunstancias, más metidos en el logro de objetivos, ¿no? No queremos colaboradores pasivos, que solamente vean como meros espectadores lo que pasa en la organización. Queremos gente proactiva, gente que defienda, ¿no? Y que defienda sus derechos, que defienda sus nuevas ideas, sus nuevas posiciones, sin transgredir la línea hacia el abuso, ¿no? Que sean netamente asertivos. Necesitamos ese tipo de personas en las organizaciones. La pandemia por el COVID es un reto empresarial inédito. Nos ha llevado a replantearnos nuevas formas de trabajo, nuevas formas de mirar incluso la vida. Desde el ámbito organizacional sabemos que muchas empresas han sido golpeadas, ¿no? Y seguimos siendo golpeados por la coyuntura política que nos deja en un grado de inestabilidad bastante complejo. Sin embargo, el líder, así como todos los colaboradores, tenemos esa habilidad de adaptación al cambio. Las personas que realmente tienen voluntad se adaptan al cambio y buscan la forma de mejorar su trabajo y mejorar el entorno. Tienen creatividad. Es una habilidad bastante requerida hoy en día en términos de trabajo organizacional, ¿no? Lógicamente, esto se puede desarrollar como cualquier otra habilidad, pero se necesita gente que no solamente dé su conformidad con lo que un directivo le diga, sino que proponga nuevas ideas, proponga nuevas formas de trabajo. Y la toma de decisiones. Hay muchas personas que son muy temerosas de tomar decisiones. Hay muchas personas que tienen temor a equivocarse y no está mal. El equivocarse no está mal. Más bien es una forma de cómo no proceder nuevamente en el trabajo. Por ejemplo, el creador de la bombilla, ¿cuántas veces erró para sacar la bombilla o el foco, ¿no? 1000 veces antes de que recién le funcionara la bombilla o el foco. Entonces, descubrió 1000 formas de cómo no hacer esa bombilla. Entonces, es momento, ¿no?, en que tanto los líderes como los colaboradores apuesten por sí mismos,
por desarrollar habilidades que hoy están siendo muy requeridas en todos los ámbitos, hasta para formar un equipo de trabajo en algún curso de universidad, se pide el desarrollo de habilidades, se pide el tomar decisiones. Cuando se eligen, por ejemplo, delegados de aula, es una decisión que se está asumiendo y el delegado de aula va a asumir cierto liderazgo, pero no quiere decir que él tiene el control de todo, sino que la decisión de toda esa aula va a avalar a lo que diga el delegado. El delegado no decide solo, y es lo que está pasando en nuestro ámbito político, ¿no? Los congresistas no deciden solos, el pueblo somos los que le damos ese poder para que ellos ejerzan liderazgo. Que lo ejerzan mal, que lo ejerzan bien, es otro punto, pero el pueblo es el que tiene la sartén por el mango. Y lo mismo pasa también en las organizaciones. Las organizaciones están compuestas por recurso humano y en la medida que sepamos nuestro valor, que conozcamos lo valiosos que somos, no podemos, porque es aceptar agachados, la vulneración de nuestros derechos. Identificar problemas, hacer análisis, evaluar opiniones, identificar opciones y poner en práctica. Son funciones que deben asumir todo un equipo de trabajo. Sin embargo, la toma de decisiones difíciles, como las que se vio con el tema de la pandemia, ¿no? Cómo cerrar mi negocio o despedir personal, ha sido también una de las cosas más difíciles para ciertos líderes, ¿no? Ciertas personas simplemente con negocios han optado por cerrarlo por diversas razones. No podían continuar, de repente había mucha exposición al contagio, probablemente sean personas muy vulnerables, ¿no? Sin embargo, no basta solamente con eso. Hay muchas personas que han cerrado sus negocios, pero que ahora lo están volviendo a abrir o se ha reinventado, ¿no? Entonces, en ese punto también se ha de considerar que hay hoy en día ya un cambio económico, que tenemos cambios sociales y que tenemos cambios empresariales. Hay una nueva forma de ver las situaciones, de analizarlas también. Bien. Si bien es cierto, hablamos de liderazgo, hablamos de tomas de decisiones, en el marco de esta coyuntura es importante también hablar de la resiliencia organizacional. De alguna u otra manera, todos, absolutamente todos, nos hemos visto afectados. Primero por la pandemia, luego por la coyuntura política, ¿no? Suben todos los precios, hay incertidumbre, eh, el tema de las inversiones extranjeras de alguna u otro modo se paralizan, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? En este ámbito, hablar sobre la resiliencia organizacional. La resiliencia organizacional nos permite otorgar aquel valor agregado a la organización para que a pesar de los obstáculos sigan sacando adelante los objetivos de una empresa. Ahora, ¿quiénes sacan adelante los objetivos de la empresa? Sus colaboradores, el talento humano, el recurso humano que tienen las empresas. Ellos sacan adelante a las empresas. Ellos deben ser los resilientes organizacionales para que el foco, a pesar de los obstáculos, se siga manteniendo. La resiliencia organizacional también me permite salir de la zona de confort. Probablemente muchas empresas han venido años trabajando bajo una estructura, de una manera definida, en la que no se podía mover nada, ni una sola actividad, ¿no? Hay un cronograma establecido, de repente hay actividades que han llevado años y años y años, ¿no? Trabajando de esa manera. Sin embargo, hoy que llevamos el tema del teletrabajo más profundo que nunca, ¿no? Muchas actividades simplemente cambiaron de la noche a la mañana. Y ojo, ese cambio no va no es que es temporal, probablemente muchas empresas adopten este tipo de trabajo, que es el teletrabajo o el trabajo remoto, ya de una forma permanente, ¿no? Entonces, nos ha llevado justamente a salir de esa zona de confort y a establecer, ¿no? Otra visión en el ámbito organizacional. Pasar de la planificación a la acción. No solamente se trata de planificar,
yo debo actuar, ¿no? Hay un tiempo para pensar y hay un tiempo para actuar. Entonces, no basta con buenas voluntades, también se requiere ejecución. Identificar nuevos desafíos del mercado. ¿A qué nos estamos enfrentando? Son nuevas realidades. Probablemente competidores que yo tenía antes de la pandemia, hoy ya no los tengo, porque quebraron, desaparecieron, cerraron. Como que también puede darse el caso de que antes de la pandemia yo no tenía tantos competidores y ahora tengo más. Entonces me permite justamente hacer el análisis pormenorizado e identificar nuevos desafíos del mercado. Un liderazgo responsable tiene que ir de la mano, ¿no?, con la organización resiliente. Es una especie de feedback, ¿no?, de comunicación, pero también de escucha activa. Entonces, dentro del liderazgo responsable se establece que hay derecho a equivocarse. Tenemos ese derecho como líderes, como equipo, pero adicional al derecho de equivocarse también está el deber, ¿no?, el deber de no volver a incurrir en esos errores. Sana competencia y trabajo en equipo. El clima laboral es fundamental para establecer el liderazgo y una toma de decisiones acertada. Tenemos oportunidades y riesgos. Obviamente hay que identificarlos. Capacitación, apoyo y retroalimentación, equilibrio, desarrollo y libertad, una visión sostenible, tanto desde el ámbito económico, social, pero también ambiental. Entonces, tenemos que todo esto que ya hemos mencionado, nos lleva justamente a ¿qué? A innovar y también a tener la capacidad de aprender de aquellos errores. No está mal equivocarse, lo que está mal es seguir en el error. Nos lleva también a tener mayor productividad. Un trabajo en equipo genera mayor productividad. Hemos visto en la coyuntura actual, en lo que estamos viviendo, cómo, por ejemplo, las bancadas del Congreso trabajan por separado y de acuerdo a sus intereses. No trabajan de forma conjunta. ¿En qué se ve reflejado? En la incertidumbre en la que nos han sumido, justamente porque trabajan dispersos, no llegan a consensos, andan peleándose y nosotros estamos como niños pequeños en medio de las peleas, ¿no es cierto? Entonces, si trabajaran de forma unida a beneficio de la población, probablemente la productividad se viera reflejada en el beneficio de la población, cosa que no se ve. Transparencia y eficiente. Esto es algo demasiado importante. Las organizaciones hoy en día, las empresas hoy en día, al menos las que son sociablemente responsables, colocan, ¿no?, toda la información en sus web para que las personas tengan acceso a ver la información que colocan. Colocan el tema de inversiones, en qué han hecho sus compras, si ayudan a programas sociales, toda esa información está colocada en la web. Entonces, es la mejor manera de generar en el público ese compromiso también con la organización. Responsabilidad y autonomía, bienestar, que obviamente es para todos, incluido colaboradores, sociedad, medio ambiente, y el propósito que debe de trascender, ¿no?, y que debe ser en beneficio, obviamente, de todos. Bien, vamos a ver unos casos prácticos, pequeños nada más, para hacer referencia a todo lo que hemos mencionado. Semana Económica, ¿no?, es muy conocida, ¿no?, indica que Gloria es la marca más influyente del mercado peruano. Este análisis se hizo en el 2019, ¿no? Lidera justamente el ranking de marcas más influyentes del 2019. La pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué lideraría, ¿no?, este ranking? La marca de productos lácteos es considerada como altamente confiable. Y Gloria por muchos años ha permanecido y permanece aún como líder en su campo. Hay un estudio que se realizó a nivel de provincias y de Lima también, donde indica que su participación de Gloria en el mercado peruano es el de 77%. Es decir, dentro de todas las empresas lácteas, Gloria, ¿no?, tiene ventas que equivalen al 77% de la totalidad de productos que la población compra del Perú, ¿no? Entonces,
Ahora, diríamos, ¿por qué? ¿Por qué Gloria sigue manteniendo ese liderazgo? En realidad, hay muchos factores, ¿no? Primero, Gloria ha sabido diversificar su rama. No solamente está el grupo Gloria como leches, también tiene lo que es cartones, cementos, ¿no? Entonces, su rubro ha ido más allá de, ¿no? Otro punto que es importante, ¿no?, para la empresa es que se ha formado como un conglomerado industrial de capital peruano, pero que hoy en día tiene presencia en diversos países, como por ejemplo Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina, Puerto Rico, ¿no? Y la diversificación de sus productos han logrado que su presencia escale mucho más, ¿no? Tiene un amplio liderazgo, pero también tiene una integración vertical de procesos en su cadena productiva, desde el acopio de leche fresca en diferentes puntos del país hasta la venta de productos finales, que justamente le permite contar con importantes sinergias y fortalecer su posición de liderazgo, ¿no? Entonces vemos acá. Primero que todo, empezar que el tema de liderazgo tiene que ver mucho también con la cultura organizacional, ¿no? Nuestra historia, dice allí, somos la empresa líder en el mercado lácteo peruano, ¿no? Nuestro equipo sostenido y esforzado a lo largo de casi 80 años nos ha ubicado entre las organizaciones más admiradas y nos ha permitido ser poseedores de la marca peruana más valiosa y de más recordación de nuestro país. Lógicamente, la cultura organizacional también establece, ¿no?, que el trabajo en equipo es mucho mejor. Nos habla también de este punto que es bastante importante, que nos habla de su compromiso con el medio ambiente y el que sea sostenible, ¿no? Ante un escenario diverso y complejo, donde cada vez más empresas toman conciencia sobre la relevancia del impacto ambiental en la industria, queremos formar parte justamente de ese cambio, ¿no? Y nos habla que en aras, pues, de la sostenibilidad, ¿no?, establece alianzas, ¿no? Alianzas a nivel global, ¿no?, con empresas que tienen, pues, visiones comunes para mitigar el impacto de la ganadería lechera en el mundo, ¿no? Uno de nuestros principales marcos de referencia son los Objetivos del Desarrollo Sostenible, o también llamado ODS, de las Naciones Unidas. Trabajan de la mano con lo que propone organismos internacionales, justamente que comprometen el trabajo continuo con múltiples actores y variables de acción en los que, además de la producción de alimentos de calidad, podamos operar de forma responsable con el medio ambiente. Establecen que, obviamente, ellos tienen una cadena productiva, pero dentro de esa cadena productiva, ellos hacen alianzas con justamente ganaderos propios de la zona. Por ejemplo, ellos tienen, pues, planta en Arequipa, tienen planta en Cajamarca. ¿Ellos qué hacen? Hablan con los propios ganaderos, con las mismas personas que extraen la leche, y a ellos mismos le compran la leche. Y esa es la misma leche que se produce en el Perú, ¿no? Entonces establecen esta cadena desde el proveedor inicial, que sería el ganadero, hasta la producción final. Por eso nos habla justamente de una producción vertical, que claramente se traduce, pues, en una extensiva red de distribución que le provee una importante ventaja competitiva, ¿no?, y que constituye una barrera de entrada hacia nuevos competidores. Tenemos entonces cómo ellos, en aras de hacer su trabajo sostenible, trabaja de la mano con las Naciones Unidas, ¿no? Y ellos establecen el uso de paneles solares, por ejemplo, para hacer sus procesos o de desarrollar sus actividades, proyecto de biogás, ¿no? Entonces dice, dentro de nuestros pilares, justamente ellos enmarcan que, así como hay una cultura organizacional que ayuda al desempeño de las actividades, establecen una cultura nutricional, que nos habla de una investigación científica, pero también de un soporte y vigilancia nutricional en alimentos. Es decir, la producción que ellos tienen lo hacen bajo estándares y bajo investigaciones, ¿no?, desde el ámbito científico, que les proveen, pues, tener certeza sobre lo que están ellos produciendo,
si sus productos realmente cumplen los estándares internacionales, incluso recordemos que ellos exportan también, ¿no? La investigación científica busca asesorar y realizar y difundir estudios de investigación aplicados a la ciencia de la nutrición, pero con ética profesional, ¿no? Entonces, hoy en día Gloria, por ejemplo, basa sus operaciones en productos lácteos, ¿no? En todo lo que es yogures, mantequillas, etcétera, ¿no? La presencia de la compañía a lo largo de todo el proceso de elaboración de sus productos empieza desde cuándo, ¿no? Empieza desde el acopio, justamente. Y desde allí establece una cadena de valor, ¿no? Que inicia con el desarrollo de la parte ganadera. Ahora, en esta parte de acopio, ¿a cuántas familias beneficia? A 19.000 familias. Es decir, ellos hacen contacto directo, ¿no? Con la población y la compra de la leche la hacen a 19.000 familias. Luego viene el proceso de producción, por ejemplo, ¿no? Una vez que ya cuentan con la leche, ¿no? La etapa justamente de producción establece pues todo su proceso, ¿no? Esto se da en la planta de Huachipa, por ejemplo, ¿no? Y lo sacan de industrias como Arequipa o de ciudades como Arequipa, Cajamarca y también de Trujillo. Luego establecen la distribución y comercialización, ¿no? Que sale desde su planta que tienen en Huachipa, justamente, ¿no? Y diariamente 200 camiones recorren todo el Perú, ¿no? Esta especie de cisternas o de camiones hasta los lugares incluso más alejados. Nos habla también de que dentro de esta cadena de valor se establece ya el consumo, ¿no? Donde habla que cuentan con una amplia gama de productos alimenticios. Recordemos que ellos pues tienen leche entera, leche light, calcio hierro, etc., ¿no? Entonces, la diversificación de sus productos, el que lleguen a todo el país, el que cuenten con alianzas, con organismos internacionales e incluso, ¿no? Provean de su insumo o de sus productos a obras sociales, como por ejemplo Caliwarma, el vaso de leche, pues lo establece como un liderazgo. ¿Por qué? Porque abarca muchos puntos importantes. Su estrategia va más allá que vender un simple producto. Su estrategia abarca el tema económico, tema corporativo, beneficio para sus colaboradores, el tema de medio ambiente, establece este ámbito de trabajo, ¿no? A esas familias que probablemente sean de pocos recursos, ¿no? Y también su plus adicional en tema de liderazgo y toma de decisiones se basa en que dentro de su página web cuelga toda la información de todas sus actividades y operaciones, incluidos este tipo de datos, ¿no? Donde indica, por ejemplo, 5.774 empleos directos generados en Perú, 25.000 empleos indirectos generados en Perú, que, bueno, se asume de que este tipo de empleos indirectos se dan, por ejemplo, en las bodegas, ¿no? Cuando hacen la venta de sus productos. Importante fuente de ingreso para más de 140.000 peruanos, ¿no? Habla de dónde abastecen ellos también su producto. Justamente lo que les mencionaba, ¿no? ¿Cuántas personas se han visto, o cuántos niños se han visto beneficiados en el tema del vaso de leche? 4 millones, ¿no? Y va colocando toda esa información que nos da ese nivel de transparencia, pero que también está basado en su cultura organizacional y en su liderazgo, ¿no? Tenemos también otro programa social como es el Caliwarma, su cobertura llega a nivel nacional y exportan a más de 50 países. Entonces, lo sigue manteniendo en realidad como líderes en el mercado, ¿no? Y eso establece pues el factor diferencial probablemente de su competencia. Otro ejemplo, ¿no? Fundamental en temas de liderazgo y toma de decisiones probablemente sea el de Bill Gates, ¿no? Y el que es el creador de Microsoft, ¿no? Dentro de los elementos claves justamente para que este filántropo haya establecido pues un buen liderazgo empresarial, se encuentra que hay una actualización y capacitación constante del propio líder, ¿no? Pese a ser una persona exitosa, pese a tener la vida resuelta económicamente,
sigue capacitándose, sigue innovando, sigue mejorando, a pesar que ya no se encuentra al frente de la presidencia de Microsoft. Ahora hay otra persona ocupando su cargo. Sin embargo, él sigue especializándose, sigue capacitándose de forma constante. Es una persona, los que lo conocen, muy entusiasta, indica, ¿no? Un buen líder debe ser justamente apasionado de lo que hace. ¿Cómo ejerzo yo un buen liderazgo? ¿Cómo yo desarrollo bien mi trabajo? Si hago lo que me gusta, porque si hago lo que no me gusta, probablemente lo voy a hacer mal. Favorece el desarrollo profesional de sus empleados. Un buen líder, en ese sentido, constituye, pues, y prioriza el aprendizaje continuo, ¿no?, de sus colaboradores y de sus trabajadores. Y esto es lo que hace Gates, ¿no?, dentro de su empresa. Contar con un equipo de trabajadores que deban ser calificados para él es importante, que tengan conocimientos, capacidades, cualidades, ¿no?, que trabajen en equipo. Ese es uno de sus lemas. Tienen que trabajar en equipo. Saber guiar y fomentar el trabajo en equipo, para él son cualidades muy importantes. Y sobre todo, les dice a sus colaboradores y les pide que hagan lo que les gusta, ¿no?, para que justamente disfruten de su trabajo. Otro ejemplo bastante importante, tenemos de un lado a Steve Jobs, que bueno, ya no está, hay otra persona pues ocupando el liderazgo, ¿no?, en la empresa que él fundó, pero sin duda es uno de los personajes más visionarios, ¿no?, de nuestra época. También tuvo un liderazgo muy importante, ¿no?, en su empresa, justamente, y él analizaba mucho las lecciones, ¿no?, hacia sus empleados, lo que les iba a decir, cómo iba a dirigirse a ellos, ¿no? Entonces, sus colaboradores dicen, los entendidos en la materia y muchos estudios, que lo querían mucho, porque les transmitía el propósito sobre lo que estaban haciendo, la trascendencia de su papel, ¿no? Y buscaba que las condiciones de trabajo sean las más adecuadas, pero sean para beneficio de todos, no solamente de él, ¿no? Bien. La mejor decisión que podemos tomar es la correcta. La segunda, mejor, es la incorrecta. Y la peor de todas es ninguna. Roosevelt, ¿no? Entonces, de cara a la coyuntura que vivimos, hay mucho que evaluar. Hay mucho que evaluar, hay mucho que repensar, hay mucho que analizar, sobre todo que hoy en día es importante también saberse valorar como trabajador y no aceptar cabeza gacha los abusos, ¿no? Lo hemos visto desde el ámbito político y es necesario también que esto de la igualdad de oportunidades se dé en el ámbito organizacional. Bien, les agradezco por su atención. Nos vemos en la próxima clase. Gracias.